¿Has escuchado hablar alguna vez del milenio? ¿Qué es esta doctrina? Pues bien, vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuándo comienza el milenio? ¿Qué ocurrirá en la Tierra durante este periodo de tiempo? ¿Por qué ese espacio de tiempo? ¿Qué estará haciendo Cristo durante el milenio? Vamos a resolver juntos estas preguntas, pero te invito para que te quedes hasta el final de este video, para que juntos estudiemos lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Este estudio de la palabra de Dios, quiero invitarte para que busques tu Biblia, pero también para que juntos inclinemos el rostro y hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, estudiarla, pero no queremos hacerlo sin pedir tu dirección. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe a través de este estudio. Bendice a cada persona que está viendo este video y permita, Señor, que juntos seamos edificados para la honra y la gloria tuya. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de iniciar ese estudio, quiero invitarte para que te suscribas a este canal, para que nos apoyes dándole me gusta y compartiéndolo con otras personas. La primera pregunta que quiero que estudiemos a través de este tema es ¿cuándo comienza el milenio? Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, es donde encontramos esta doctrina del milenio. Primero, quiero que veamos los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El capítulo inicia diciendo: vi un ángel que descendía del cielo. ¿Quién es este ángel? Tan poderoso, capaz de atar a Satanás y arrojarlo al abismo. Solamente en la Biblia encontramos un solo ser que es capaz de enfrentar a Satanás. En Apocalipsis 12, el versículo 9, dice que Miguel luchaba contra el dragón, que es la serpiente antigua y Satanás. Podemos identificar que Miguel es Cristo. Pero aquí en el capítulo 20, ¿quién es ese ángel poderoso que es capaz de atar a Satanás? ¿Saben? En Apocalipsis, en el capítulo 10, el versículo 1, aquí vemos a un ángel. Siempre este ángel se ha identificado con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Siempre hemos identificado a este ángel con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si seguimos leyendo los versículos siguientes. O sea que en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 1, Jesús es representado por un ángel. O sea, un miembro de la deidad es representado en este versículo con un ángel. Pero en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis, notemos que aquí leemos nuevamente de la siguiente manera: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Se ha identificado este ángel? Dice, este ángel que desciende del cielo, también se identifica con un miembro de la deidad. Lo hemos identificado con el Espíritu Santo cuando alumbra la tierra. Es identificado con la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Entonces, notamos acá que un miembro de la deidad es identificado o es representado por un ángel. Entonces, no cabe duda que este ser de Apocalipsis 20, este ángel poderoso que llega y ata a Satanás con una gran cadena, es el Señor Jesucristo. Solo que aquí está representado por un ángel. No quiere decir que Jesús es un ángel, sino que aquí, como notemos que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, simbólicamente aquí el ángel
representa al Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estos 1000 años, ¿cómo sabemos que son literales y no simbólicos? En un libro que está lleno de símbolos. Pues leamos el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, aquí está hablando de los otros muertos. Quiere decir que ya hubo una primera resurrección. ¿Cuál fue esa resurrección? Si nosotros vamos al libro de Primera los Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucede este evento? En la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí está hablando de la segunda venida. En el advenimiento del Señor Jesús, los muertos en Cristo son resucitados. Pero Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, analicemos algo. La resurrección de la que está mencionando aquí el apóstol Pablo es una resurrección literal, no es simbólica. Quiere decir que los 1000 años entre una resurrección y la otra es literal también, no es simbólica. Entonces, en Apocalipsis 25 dice los otros muertos, o sea, hay 1000 años entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Quiere decir que el milenio comienza a contarse desde el momento de la primera resurrección. O sea, el milenio empieza con la segunda venida. O sea, ya podemos identificar cuándo comienza el milenio. El milenio comienza con la segunda venida. Ahora, hay una siguiente pregunta. Y es, ¿qué ocurrirá en la tierra durante el milenio? En Tesalonicenses dice, el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, el suceso que vemos acá en la segunda venida es que los muertos en Cristo resucitan. Pero los que estemos vivos seremos transformados. El apóstol Pablo lo dice también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando dice nosotros, se refiere a los que estemos vivos. O sea, el apóstol Pablo menciona, aquí en primera los Corintios, menciona lo mismo que menciona en la carta a los Tesalonicenses, que cuando suene la trompeta, dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo. Los muertos en Cristo serán resucitados, pero los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados al cielo para estar con el Señor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué ocurrirá en la tierra? El Señor se lleva a los suyos, a los que estén vivos y a los que resuciten en la primera resurrección, que son los que murieron en Cristo, serán resucitados y llevados al cielo. Allí empieza el milenio. ¿Cuál será la condición de la tierra? Pues el libro de Jeremías, bueno, leamos antes el capítulo 20, el capítulo en el que estamos estudiando, el capítulo 20, el versículo 3 dice, después de que Satanás fue atado, ¿sí? El versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿qué es el abismo? Dice que será atado y será arrojado al abismo. ¿Qué es el abismo?
En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, ¿qué es el abismo? El abismo es la tierra desordenada y vacía. O sea, esa va a ser la condición de la tierra durante los 1000 años. Desordenada y vacía. Pero hay una pregunta que surge entonces. Hay una doctrina, porque hay muchas creencias basadas en esto del milenio. Algunos creen o enseñan que el milenio se va a cumplir antes de la segunda venida. O sea, que va a haber un periodo de 1000 años de paz en esta tierra. Pero vamos a analizar que la Biblia nos enseña que la segunda venida es el tiempo que marca el inicio de los 1000 años. O sea, los 1000 años serán después de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué no podemos, o sea, esta doctrina no cabe aquí dentro de este periodo de 1000 años? Porque la doctrina del rapto secreto que enseña que el Señor viene 7 años antes de la segunda venida de forma secreta y rapta a la iglesia. Entonces levanta a los suyos y los que quedan vivos van a sufrir tribulación. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Vea la condición de la tierra, cómo va a quedar después de la segunda venida. Vamos al libro de Jeremías. En el capítulo 25 y vamos a analizar algunos versículos de allí. El 30, si leemos el 30, aquí está hablando de la segunda venida. Dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Está hablando de la segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel. Luego dice el versículo 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Aquí está hablando de un juicio que el Señor viene a hacer. Pero el versículo 33, analicemos lo que dice. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este versículo es muy claro. Cuando el Señor venga por segunda vez, Él llevará a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos transformados y llevados juntos. Ahora, los que no son de Cristo, los que no se prepararon, los que rechazaron el mensaje de misericordia, el versículo 33 dice que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Dice, no habrá quien los llore, no habrá quien los entierre, porque no va a quedar nada, ninguna persona va a quedar viva sobre la tierra. Y esto va a suceder durante el milenio. Ahora, otro texto que encontramos aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, a partir del versículo 23, dice lo siguiente. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Ahora, ¿por qué no había hombre? Pues porque el Señor se llevó a los suyos, y los que no eran suyos quedaron como estiércol sobre la faz de la tierra. Es el versículo que acabamos de leer. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí que el campo fértil era desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Pero el versículo 27 dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso, Apocalipsis 20 menciona que Satanás fue arrojado al abismo. O sea, el abismo es la tierra
desordenada y vacía. Esa va a ser la condición de la tierra durante el milenio. Aquí no menciona que va a quedar ninguna persona viva, ni menciona 7 años que van a quedar de tribulación, porque la tribulación va a ser antes de la segunda venida. Entonces, la pregunta, ¿cómo será la condición de la tierra o en qué condición quedará la tierra? ¿Qué ocurrirá aquí en la tierra? Sencillamente, los textos que acabamos de leer nos dicen que la tierra va a quedar asolada o desolada y vacía. Satanás quedará solo con todos sus ángeles en esta tierra. No tendrá quien engañar, no tendrá quien le sirva. Por eso, la representación de Apocalipsis 20 dice que un ángel lo ató con una gran cadena. La cadena es, en la Biblia siempre la cadena es un símbolo de reprensión, de castigo. Entonces, Satanás lo que va a quedar es atado a este mundo, atado a sus circunstancias durante este tiempo. Eso va a ocurrir durante el milenio aquí en la tierra. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué un espacio de tiempo de 1000 años? ¿Por qué 1000 años? Bueno, ¿qué se va a estar realizando en el cielo durante el milenio? Cuando leamos el versículo 4, dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ¿quiénes recibieron facultad de juzgar? Aquí está hablando de un juicio. Esta profecía de Daniel indica que el tiempo del juicio se inició en el año 1844. De ahí en adelante comenzó el juicio investigador. Ahora, el juicio tiene tres fases. La primera fase es el juicio investigador que actualmente se está haciendo en el santuario celestial. La segunda fase es el juicio comprobatorio. ¿Cuándo se realizará? Se realizará durante el milenio. Porque noten que aquí, en el versículo 4, dice que se sentaron los que fueron puestos tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Ahora, ¿quiénes son los que reciben facultad de juzgar? En 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. A partir del versículo 1 dice: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, aquí el apóstol Pablo es claro cuando dice que hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? ¿A cuáles ángeles? Pues los ángeles que van a quedar atados con Satanás durante 1000 años. Judas, en su carta, dice que quedarán encarcelados, al igual que el apóstol Pedro. Habla de encarcelados. Entonces, en Apocalipsis se menciona que Satanás fue arrojado al abismo, o sea, quedó encerrado, encarcelado en este mundo, solo, no tiene a quien engañar. Pero en el cielo se va a estar realizando un juicio. Ahí mismo en Apocalipsis 20 dice que los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, el versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? La Biblia menciona libros donde están registradas cada una de nuestras acciones. Incluye aquí el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvos. Pero durante los 1000 años se van a estar estudiando el caso de cada uno de aquellos que no están en el cielo. Entonces, aquí vamos a comprobar muchas cosas, por eso se llama el juicio comprobatorio. Van a haber sorpresas. Durante el milenio, en el cielo vamos a ver sorpresas, porque vamos a ver personas que nosotros nunca nos imaginamos que iban a estar allí, que se iban a salvar. Pero también no nos vamos a encontrar personas que nosotros creíamos que iban a ser salvos.
no van a estar allí, pero los libros nos van a aclarar muchas dudas. Eso se va a ver, o eso es lo que va a suceder durante los 1000 años en el cielo. Pero cumplidos los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, primero el versículo 5 dice que los otros muertos resucitarán. Pero cuando los 1000 años se cumplan, el Señor desciende del cielo con la ciudad amada. Pero también el versículo 7 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, al resucitar a los impíos, él va a tener nuevamente a quién engañar. Entonces, el versículo 8 dice que saldrá a engañar a los que resucitaron. Pues aquí dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. El versículo 9, dice, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, son incontables los que resuciten en esta resurrección después de los 1000 años. O sea, todos aquellos que no quisieron nada que ver con el Señor, que no aceptaron la salvación, que no se dejaron transformar por el Espíritu de Dios, van a resucitar. Satanás los vuelve a engañar. Y versículo 9 dice que van a rodear el campamento de Dios, o sea, la ciudad amada, la ciudad de Dios. Y en ese momento dice que cae fuego del cielo y el mundo, o sea, este planeta va a arder como un lago de fuego. Y allí va a ser destruido finalmente el pecado. Será el fin del pecado. En el plan de Dios es necesario el milenio, porque allí se va a realizar el juicio contra los impíos. Solamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, solamente habrán 2 grupos: los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Por eso el Señor hoy nos está dando el tiempo de que tomemos la decisión en qué grupo queremos estar o en qué resurrección vamos a estar. ¿En los que resucitan en la segunda venida o los que resucitan después de los 1000 años? Yo quiero prepararme, o me estoy preparando, para estar entre aquellos que iremos a vivir por la eternidad con nuestro Dios, con nuestro amante Salvador. Pero tú tienes que decidir a qué grupo quieres pertenecer. Y hay solamente una decisión que debemos tomar. La decisión que debemos tomar es si decido vivir la eternidad con mi Salvador, con nuestro Salvador, o simplemente decido estar en el lado de los perdedores, en el lado de aquellos que van a ser destruidos por la eternidad. Yo te invito para que tome la decisión de estar en el lugar de los salvos. Y para eso solamente tienes que abrir el corazón al Señor Jesucristo. San Juan, el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer en el Señor Jesucristo. Y el versículo 18 de ese mismo capítulo dice que el que no aceptó a Jesús ya ha sido condenado por no haber aceptado a Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar la vida eterna. Por eso te invito para que decidas seguir al Señor Jesucristo, aceptarlo y vivir por la eternidad con Él. Que el Señor Jesús te bendiga.